Hola, buenas noches. En el marco de la videoinstalación Maya Godet, El rastro de la serpiente, que actualmente se presenta en el Museo Amparo, les damos la bienvenida a la charla Palabra y Sonido, una conversación entre Maya Godet, Lena Eskenazi, Clemente Guerrero y Rafael Ortega. En esta ocasión, la artista y colaboradores dialogarán sobre las estrategias y procedimientos internos, sociales e institucionales que involucran la realización de una videoinstalación como un proceso colaborativo. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí esta noche y damos la bienvenida también a las personas que siguen esta transmisión en vivo. Les recordamos que estaremos recibiendo sus preguntas a través de la sección de comentarios de Facebook. Adelante, Rafa, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenos días, muy buenas noches. Estamos dependiendo de en qué parte del planeta estén. Este, pues primero dar las gracias al Museo Amparo por esta oportunidad de hablar del proyecto El rastro de la serpiente. Gracias Maya, gracias Lena y gracias Clemente por estar aquí presentes en esta conversación. Quisiera empezar, bueno, vieron unas imágenes del montaje del rastro de la serpiente que a mí me encanta ver estas imágenes porque siempre son un poco como la película terminada, ¿no? De una serie de trabajos que tomaron mucho tiempo, mucha preparación y mucho, sobre todo mucho trabajo, ¿no? Que en este caso fue un trabajo que tuvo mucho que ver específicamente con el trabajo de Maya, con la trayectoria que ha hecho Maya en los medios tanto de fotografía como de imagen en movimiento, digamos, estas series que hizo durante muchísimos años que trabajaban distintos temas, donde siempre había ciertas constantes, ¿no? En el trabajo. Una de esas constantes es ciertamente la constante el punto de vista del ser mujer en el mundo contemporáneo y en las circunstancias sociales y políticas, económicas y culturales del ser mujer a finales del siglo XX y principios y ahora ya en el siglo XXI. Creo que después, obviamente pasando también temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, la violencia contra la naturaleza, contra la madre tierra. Y yo recuerdo que en algún momento, hace unos años, me encontré con Maya. Yo a Maya la conocí hace muchos años, pero no nos habíamos visto o nos dejamos de ver más de una década, yo creo. Y nos encontramos precisamente en el Museo Amparo, donde ella tenía una obra expuesta en afroamericanos, y me dijo que estaba empezando a trabajar, después de trabajar con temas tan duros como la violencia y el ser mujer, la solidaridad digamos, como constante, eh, la, el ser parte de una comunidad, el conformar comunidades a partir de gestos solidarios, como lo dije hace un momento. Ella sentía que estaba un poco agotada y que quería entrar y que estaba empezando como a trabajar más sobre temas de sanación, ¿no? Lo cual me pareció perfectamente lógico y me pareció además algo súper interesante. Y años después empezamos a partir de una iniciativa que tuvo con Elena Navarro de desarrollar el proyecto del rastro de la serpiente. Tuvimos una primera reunión. Elena se acercó al Museo Amparo a través de Ramiro Martínez, y Ramiro Martínez dijo, bueno, me encantaría ser parte del proyecto con ustedes y me gustaría invitar si a ustedes les parece bien, a Rafael para que forme parte del proyecto. Y bueno, Ramiro me dijo y nos fuimos, estuve yo en México, en la Ciudad de México, y nos vimos una reunión, eh, eh, Elena, Ramiro Martínez, Maya Godet y yo. Y les quería mostrar un poco
como para iniciar esta conversación. No sé si ya hay cámara para mí, eh, porque no veo cuál es la que está al aire. Y Rafa, estás Ya tú. estoy, ok. Entonces quería enseñarles esta imagen. Esta imagen fue, digamos, el primer apunte que surgió en la primera conversación que tuvimos, donde había una referencia a cuatro puntos cardinales, a la rueda medicinal, eh, y que sirvió como eh, como una primera idea. La segunda imagen que hice durante esa conversación fue esta, donde había cuatro líneas que tenían que ver con el planeta, la selva, la vida, el ser humano, el círculo medicinal como líneas paralelas. Y el cuarto, el tercer, es esta, que como ustedes verán es una imagen de una claridad extraordinaria de cómo estábamos desarrollando el proyecto. Oye, Rafa, y la parte de arriba, sí, ¿qué significaba? Ciclos, Ah, ¿no? Cómo teníamos que hacer pequeños ciclos para que pudiera tener una longitud que no sabíamos cuánto podía tener, etcétera, etcétera. Y bueno, quería mostrarles un poco esto porque lo que entendimos de alguna manera u otra en estas primeras juntas fue que había líneas muy claras de trabajo, pero también había digamos, una densidad de investigación muy grande y en esta densidad de investigación había eh, muchísimas voces y estábamos buscando también la manera en que estas voces aparecieran y que al ser una de las cosas que ha caracterizado el trabajo de Maya siempre y que a mí me ha parecido algo que es encomiable, es que siempre hay una dimensión ética en la manera en que se aproxima al prójimo, ¿no? Y eso creo que eso era algo que no estaba nunca digamos, fuera de la conversación, sino más bien conformaba parte de la conversación. Y en ese momento Maya me comentó que estaba trabajando los temas con Clemente, con un poeta joven, se llamaba Clemente Guerrero, y que pensaba que trabajar con él era una manera, ella había hecho una versión, digamos, de estos textos y una primera selección de estos textos que eran segmentos o fragmentos de entrevistas que ella había realizado. Y entonces iba a trabajar estos textos con Clemente Guerrero, ¿no? Y se conforman digamos, esta idea, hay una idea de producción, ¿no? Hay una idea de Maya de trabajar esta temática, hay, no sé, una hora y media de material de video, 2.500 fotografías y una innumerable cantidad de entrevistas con gente con la que ella había tenido conversaciones y que quería incluir y que iba reduciendo en una especie, digamos, como de gesto creativo, poético, creativo, y que me sonaba perfectamente natural que trabajara esto con una persona que su fuerza fuera la palabra. Y entonces me gustaría usar esta introducción como para invitar a Clemente y a Maya que hablen sobre ese primer proceso que fue el que llegó a darnos una especie de guión a partir del cual seguimos conformando la imagen para después, Lena Eskenazi entró en la conversación muy temprano, eh, a propuesta de Maya. Yo tenía muchas dudas de si íbamos a realmente a tener el tiempo para hacer todo lo que queríamos hacer, pero en fin, hablaremos con Lena a partir de la manera en que ella se aproxima a la imagen, una vez que entremos en esta primera fase, digamos, de cómo se conformaron los textos que dan pie, digamos, al guión
del rastro de la serpiente. Entonces, Clemente y Maya, por Te favor. quiero hacer una pregunta, Rafa. Tú Sí. desde que llegaste, viste el material, dijiste, va a durar 20 minutos. No voy a olvidar, o sea, sí duró eso. ¿Por qué fue así? Y también trabajaste de una forma, me gustó mucho también, tú creo que lo de los archivos, muchas cosas lo hiciste con unos ritmos que creo que le puso un ritmo muy interesante a la pieza. Si pudieras como compartir un poco lo de los ritmos y por qué 20 minutos, nada más como para, Dios, algo que me gustaría que compartieras. Mira, a mí lo que me pasa era, yo creo que hay una frase que dice Jonas Mekas, este cineasta experimental, bueno, o no experimental, este cineasta eh, lituano norteamericano que vivió en Nueva York, eh, que es uno de los importantes cineastas, digamos, finales de segunda mitad del siglo XX, que tenía una frase que me encantaba, desde que la escuché, me pareció que era una frase de una claridad apabullante, sobre todo cuando uno viene del medio del cine, que era cuánto tiene que durar la película, pues lo que tiene que durar, ¿no? Y entonces empezar a entender que si la película tiene que durar 20 minutos, si tiene que durar una hora, si tiene que durar 3 horas, 3 horas, que el material te lo va pidiendo. Pero en este caso había, desde el principio de la propuesta tuya, había una idea de siempre una especie de consideración con el material y consideración con el público, de que lo que queríamos es que la gente viera la pieza, entendiera la pieza y tuviera un involucramiento emocional con la pieza real, ¿no? Había mucha densidad de material y había que poner un cierto límite. Yo entendí, habíamos hablado de 4 segmentos, segmentos de 5 minutos, de ahí este dibujo de los ciclos, ¿no? Pensando en que había ciertas estructuras que teníamos que respetar para que la gente pudiera entrar y salir cuando quisiera, ¿no? Entonces, la propuesta de los 20 minutos para mí es porque siento que en el espacio museístico eh, la gente realmente no invierte mucho más tiempo que ese en ver un material audiovisual, ¿no? Sobre todo cuando es algo que no va específicamente a ver, ¿no? O sea, cuando vas a una retrospectiva, pues te avientas el tiempo que quieras, pero cuando no vas a una retrospectiva y te encuentras con un material, es, hay que ser generoso con el espectador para que el espectador sea generoso con uno. Entonces, que esté cómodo, que se vea bien, que se escuche bien y que sea lo suficientemente sucinto, siempre le da una posibilidad a la pieza para que la pieza sea legible, ¿no? Sea apreciable y tenga una vida más larga en términos del tiempo que el espectador le dedica y pueda ver quizás el ciclo completo, se arriesgue a ver el ciclo completo, ¿no? Y luego el ritmo de las imágenes, es otra cosa que me gustaría que nos compartieras. ¿Tú qué opinas? Que has trabajado en tantas ediciones y en piezas. Yo te diría, en términos del ritmo de las imágenes, había dos cosas que, primero era incluir el mayor número de imágenes posibles, y dos, como siempre me pasa cuando estoy trabajando en proyecto audiovisual, siempre hay un canal paralelo que está sucediendo en la parte sonora, que no necesariamente tiene una relación directa con el material y la manera en que se resuelve el material. Entonces, en este caso, digamos, estaba escuchando cierto tipo de músicas y cierto tipo sí, de estructuras musicales y de discursos que tenían un cierto ritmo, ¿no? Y en este caso también estaba leyendo algunas cosas que tenían que ver con la serpiente y que tenían un cierto ritmo. Y ahí fue cuando entendí claramente que había dos ideas claras que tenían que ver con eh, una que tenía que ver con una estructura que podíamos armar nosotros en términos de una o 4 puntos cardinales, 4 temáticas, 4 estados de la vida, del cual hablamos y hablamos y hablamos, pero otro que tenía que tener con la idea del viaje, ¿no?
Y la idea del viaje para mí siempre tiene que ver con ritmo, precisamente, ¿no? Entonces, cuando uno viaja, siempre hay dos ritmos, o tres ritmos, o cuatro ritmos que se van mezclando, pero los dos ritmos que se mezclan, que a mí me parecen los más interesantes, uno es el que tiene que ver con la idea de los trayectos, ¿no? O de las cosas que pasan a una velocidad inmensa, y hay un momento donde el viaje solo se detiene en tiempo y en espacio, y hay un momento de atención y un momento de comprensión y un momento de contemplación que le da sentido al trayecto, ¿no? Entonces sentía que esa estructura era importante trabajarla en la propuesta de la imagen, y después de que escuchamos los textos, y con una primera versión, que bueno, háblenlo ustedes porque eso va a ser más interesante que lo platiquen ustedes. Bueno, Clemente. bueno, antes de esta participación, Clemente, trabajamos un texto juntos y yo había tratado de trabajar con otros escritores y cuando conocí la pluma de Clemente fue como, oh, por fin, encontré a alguien, me encantó. Y entonces yo lo que hice fue como seleccionar las partes que más me importaban y que me hacían eco en cada una de las 4 pantallas y que para mí eran como importantes y representaban algo, ¿no? Y luego se lo pasé a Clemente y después me gustaría que Clemente ahí platique, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Pues yo la verdad estoy muy contento de estar aquí hoy compartiendo la mesa, la palabra con cada uno de nosotros. Y pues realmente el proceso fue pues gracias todo a Maya, o sea, realmente Maya fue quien tenía ya como muy configurado la idea sobre lo que quería hacer y creo que yo lo que más bien intenté fue como ser muy respetuoso, ¿no? De lo que ella me estaba compartiendo, porque finalmente la idea de la rueda medicinal, que es como en la que gira toda esta retrospectiva, la de las 4 pantallas, los 4 puntos cardinales, pues fue algo que fue como nutriendo del texto. Y pues empezó, digamos, como con mucho del material que Maya me compartía sobre el trabajo que ya había hecho en entrevistas previas, como con las personas curanderas, mujeres con las que estaba haciendo la imagen. Yo la verdad debo confesar que nunca había trabajado como con un fotógrafo, con una fotógrafa, y tenía mucho miedo como, o bueno, como que siempre es un miedo como de que algo se coma a lo otro, ¿no? Y como que encontrar un equilibrio siempre fue como una de mis preocupaciones, pero también creo que en algún momento del texto empezó a fluir porque pues empezamos como a preguntarnos como de dónde venían como todas estas voces, ¿no? Todas estas palabras que se escuchan en la instalación. Y pues decir que, por ejemplo, como que también algo importante fue de que se pensó el guión como si fuera un poema, ¿no? O sea, es decir, si ustedes ven el guión, no está escrito en prosa, está escrito en verso. Entonces, como que siento que esas pausas, tomando de los testimonios de las mujeres que venían en las entrevistas, en las partes de las entrevistas, le daba como mucho sentido también a incorporar las imágenes o que se reflejaban en las imágenes. Entonces creo que ese fue como un punto muy importante de que el texto no fuera prosa, que fuera verso. También yo intenté ser muy respetuoso con las voces que me compartió Maya. Porque, por ejemplo, pues Maya hizo un gran viaje en realidad, ¿no? Me gusta mucho lo que dice Rafa de que es un viaje que tiene que ver todo el viaje con los ritmos, porque así es, ¿no? Es decir, del inicio tiene un ritmo, el medio del guión tiene otro ritmo, el final tiene otro ritmo. Entonces, pues yo intenté ser muy respetuoso con las voces de estas mujeres y algo que me gustaría como mucho resaltar es de que el guión sí tiene fragmentos de ellas y al mismo tiempo tiene una voz narrativa que lo unifica todo. Es decir, se puede leer como si fuera una sola mujer quien lo cuenta y quien lo cuenta al final es Maya y hay mucho de la historia de Maya en la parte final, pero también están como las historias de resistencia y de lucha
y de sanación de estas mujeres que se han ido pues, incorporando a lo largo del viaje que ha hecho Maya y que puede distinguirse, por ejemplo, el habla de una mujer eh, de Chile al habla de una mujer del sureste, ¿no? Entonces, yo intenté ser muy, muy respetuoso como con esas partes, pero al mismo tiempo unirlas. Y creo que pues quien las une finalmente es pues es Maya, Maya a través también de la imagen. Y creo que ese proceso como en el que nos íbamos como, contándonos cosas, recuerdo mucho como que estábamos sentados en el estudio de Maya y que me decía, a ver, vamos a ver tal parte, ¿no? Y lo hablábamos y lo reescribíamos y lo volvíamos a leer, ¿no? Entonces siento que ese fue como un gran trabajo de ambos, pero sí, esencialmente fue como mucho de la visión que ella tenía sobre el viaje, pero que ella lo tenía muy claro. Quiero hacer una pregunta a Clemente rápidamente con respecto. Hay algo que me parece interesante de la manera en que trabajaron el texto, pero sobre todo y que tiene que ver quizás con una posición que me gustaría que hablaras dentro digamos, de lo que es la práctica poética contemporánea, es que el texto está estructurado y trabajado para ser leído en voz alta y no para ser leído digamos, no como lectura poética íntima y personal, que aunque creo que funciona también a ese nivel, pero que también el texto estaba trabajado para que una voz lo dijese, ¿no? O unas voces lo dijesen. Sí, 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 justamente eso. Yo creo que algo que yo aprendí y visualicé mucho de lo que me compartía Maya era su interés por una colectividad. Es decir, como que yo en todo lo que Maya me estaba compartiendo, yo sentía que ella nunca estuvo sola y que ella no estaba sola. Y que justamente como que lo que yo quería como que reflejar era que este texto pues justamente es para ser leído en voz alta, ¿no? Es decir, es para ser escuchado. Y el texto está pensado no solo que fuera una voz, sino que fueran tres voces. Es decir, no es un texto de una mujer solamente, no es el texto de una colectividad de mujeres. Es el texto de un canto de resistencia, pero de resistencia de muchas personas, ¿no? Entonces, pues siento que es eso. O sea, yo inicialmente le comentaba a Maya que pensábamos como el texto en tres voces, ¿no? Una voz eh, de una mujer mayor, una voz de una mujer más joven y una voz de una mujer más pequeña, ¿no? Incluso creo que el guión empieza así, como diciendo yo cuando era una niña, algo por el estilo. Este, porque pues finalmente es como toda esta transición pues, de edades y de que pues forman parte de una comunidad, ¿no? La comunidad que pues finalmente ha formado Maya a lo largo de este viaje y que pues que da testimonio de ella en su trabajo. Y bueno, y también mucha gente de repente me dice que si es la tierra que también es la que habla, ¿no? Que esto también me gusta. Pero me acuerdo muy bien que ya estaba casi todo trabajado y tú me acorralaste para el norte, el final, me acorralaste y me dijiste, ¿y tú qué onda? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue para ti significó esto? ¿Te acuerdas? Entonces como que me acorralaste y me empezaste como tú ahora a entrevistar a mí, ¿no? O sea, yo todo eran como las entrevistas a las otras mujeres, pero tú a mí, y creo que quedó tan hermoso y ese es el final, ¿no? Y de repente te atreviste a meter pues, mi encuentro que tuve, que te conté pues, con mis ancestros y cómo mi abuela vino y me dijiste, vamos a meter eso y vamos a meter que llegó en barco tu abuela, ¿no? Entonces es bueno, cada vez que lo oigo, esa parte, para mí esa parte es muy importante porque siento como que de toda esa plática y de todo esto que realmente tenías, como que me empujaste a entender para mí que había sido este viaje, se expresa en una de las partes en el norte y es una parte que me gusta mucho, ¿no? Y también primero nos inspiramos mucho pues en los cantos de María Sabina, ¿no? O sea, bueno, yo soy fan de María Sabina, entonces
como que primero empezamos como el trabajo con este ritmo de María Sabina y sus cantos, cuando curaba, pero pues fue como cambiando y tú te fuiste apropiando de del verso, ¿no? Como más tú te fuiste apropiando, no sé. Sí, sí, sí. Y también como que para mí sí se me hizo muy importante esa última parte porque, pues, o sea, yo creo que al final quien unifica todo, pues es el último testimonio del norte que es el tuyo. Creo que, bueno, yo no sé a ti qué te arrinconara, vaya, pero, pero Regalar, o sea, ya, ¿qué significó este viaje? Todo sí, esto, sí, sí, pues es que pero pues y creo que fue muy importante eso, esa parte. sí, sí, sí. Además como que pues en la idea de la poesía, pues siento bueno, yo tengo la idea de que entre más loco y extraño parezca algo, tiene mucho valor agregado, ¿no? O sea, como que sentí que siempre había que estar arrojado a esa parte inimaginable, ¿no? Incógnita que tenemos. Y siento que era algo que tú, como que siento que fue algo de que en fotografía voltear, ¿no? Que la cámara voltea a ver aquí en fotografía y ahora tomar a ese alguien. Y porque que siento que es, pues, quien cierra eres tú, ¿no? O sea, que finalmente de la fotografía, el video, el pensamiento que hay detrás de todo eso, pues es una mirada de una gran artista, ¿no? Que nos está compartiendo eso, que finalmente eres tú, ¿no? O sea, la cámara tenía que girar hacia ti otra vez, sentí. Y bueno, yo no te he preguntado, porque no hemos tenido tiempo de platicar y te lo quiero preguntar ahora. Para ti siempre ha sido, para ti te importa mucho cómo se lee el poema, la clama, ¿no? O sea, te has dedicado mucho tiempo a esa parte, ¿no? De los discursos y has ayudado a gente que hable y cómo decir las cosas, ¿cómo se dice? Sí, 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 como, Declamar, bueno, ¿no? ujú. Entonces no te pregunté, porque una de las cosas que siempre me ha parecido muy difícil es aguantar una voz que te 20 minutos o documentales, o sea, o cuando veo documentales de voz en off, para mí es muy pesado y me parece de las cosas más difíciles. Y por desgracia no pudiste estar el día que grabamos, que yo de verdad te extrañé, porque como tú sí sabes mucho de eso, ¿no? Pero bueno, no se pudo. Pero, ¿qué pensaste de esta voz que nos guió? O sea, de la voz de Regina, que nos llevó y leyó este texto, y que sale, y es el que te guía en toda la videoinstalación. ¿Qué pensaste? Pues no sé, la verdad es de que, o sea, yo me he dedicado mucho tiempo a la palabra, ya sea hablada o escrita, y he pasado como desde el discurso político hasta ahora que doy talleres de oralidad, ¿no? Y tratar de ayudar a la gente de que encuentre su voz y de que encuentre como la fuerza en su voz. Y yo creo que para mí eso es algo, pues como hasta terapéutico, bueno, no terapéutico, pero sí sanador porque yo mismo me encontraba, justo como cuando me comentaste como de hacer el guión, en un proceso de silencio muy grande. Yo tengo poco de ser padre y aparte de ser padre, junto con el nacimiento de mi hija, vino también el recordar, ¿no? Un abuso sexual infantil que tuve. Y entonces fue como algo muy fuerte para mí que me mantuvo mucho tiempo en silencio, ¿no? Y creo que como que a partir del guión he ido como trabajando esa parte, ¿no? Porque al mismo tiempo que estaba como que trabajando el texto, también estaba trabajando digamos, en la voz que yo tenía, ¿no? En la voz que yo estaba viendo en el texto, que era como la voz de estas mujeres. Y siento que se me hizo muy curioso que, que escogiera el susurro, ¿no? O sea, como que yo pienso en el susurro y creo que hay muy pocos espacios donde nos dedicamos a escuchar el susurro, ¿no? O sea, como que siempre el tono bajo de la voz es un tono que crea una intimidad, ¿no? Por eso los secretos se dicen al oído, ¿no? Por eso los secretos se dicen en voz baja. Y siento que cuando yo escuché la pieza y escuché como esta mujer, como yo sentí como pues una voz de una mujer muy sabia, ¿no? O sea, no,
no la conocí hasta que presentamos la pieza, hasta que se presentó en el museo la pieza, y yo sentí como si fuesen varias mujeres, pero que era una mujer muy sabia la que estaba diciendo todo, ¿no? Y que era en realidad como si nos estuviera diciendo un secreto. Por eso siento que la elección del susurro fue una elección muy muy acertada, y sobre todo también porque como si nos estuviera contando una verdad que como que como es llevada por el viento, ¿no? Como si el susurro nada más fuera como algo, pon atención en esto y de repente se va. Entonces yo sentí que fue una gran elección, ¿no? Yo también no, me lamento mucho no haber estado el día de la grabación, pero creo que el susurro fue una muy buena elección de parte de su voz. Ujú. No te oímos, Rafa. No, no te oímos. Me gustaría intervenir este momento porque, bueno, viene la estructura de la pieza, se arma, digamos, una estructura temporal de 20 minutos, hay estos textos, se hace una grabación con tres mujeres, estas tres voces se empiezan a editar, se empieza a armar una especie de coro, eh, eh, pero, digamos, muy hacia el final del trayecto, mm, bueno, sentíamos que teníamos que hacer algo con el sonido, y a mí Maya me dice, pues es que hay que empezar a trabajar más de sonido, hay que trabajar más de sonido. Yo estoy viviendo fuera de México, entonces cuando yo iba trabajábamos, y me dijo, es que se lo voy a enseñar a Elena porque Elena lo tiene que ver, porque Elena sí va a entender de lo que estamos hablando y Elena va a poder aportar, y le dije, bueno, pues adelante, vamos a enseñárselo a Elena. Y le digo, lo único que tenemos que ser claros con Lena es que pues, no tenemos tanto tiempo, y ni tampoco tenemos tanto dinero como para hacer una regrabación y una serie de procesos a los que Elena, que tiene una trayectoria mucho más metida dentro del mundo cinematográfico, está acostumbrada, o bueno, o es la forma de trabajo con la que ella hace su trabajo, es también una cuestión de respeto por el trabajo de la otra persona. Y aquí me gustaría invitar a Elena un poco que hablara de cómo recibe este material, y cómo crea y cómo concibe el sonido de una pieza de 4 canales que va girando durante 20 minutos en un sistema de sonido que está basado en un susurro, ¿no? Y me parece, Elena, que sería interesante ahí que nos hablaras un poco, y a la vez de que cómo recibiste esto, de cómo concibes el sonido en un espacio, digamos, en el espacio de exhibición, en el espacio de la escucha del espectador, ¿no? Bueno, buenas noches. Pues ese momento que me hablaron fue una semana antes prácticamente. Entonces, ya de la presentación de la obra, y bueno, primero me llama Maya y me dice, ¿está esto? Yo le dije que no, al principio que no tenía tiempo, estaba yo en una película, no tenía tiempo, después me quedé pensando, y la verdad que lo que más me gusta es trabajar con amigos, sobre todo si tengo amigos tan talentosos. Y dije, no, no importa, ya hago un espacio, me hago un espacio y lo hago. No había visto nada, no sabía, siempre confío en el trabajo de Maya, que nos conocemos hace muchos años. Y entonces me dice, vamos al museo, y fuimos con Rafa para ver, ya casi estaba, para ver cómo era la obra. Y yo ya entonces, digo, fue con tanta premura que ya estaba montado prácticamente, faltaba poner el sonido, y entonces, o sea, fuimos a hacer como una prueba al museo, y ahí cuando lo veo, o sea, yo no tenía idea de nada cómo era, llego y veo esas 4 pantallas, le pusieron play, bueno, me dio una emoción, la verdad, muy grande, me resultó tan inspirador lo que estaba viendo, me emocioné y dije, bueno, y yo ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Porque es un gran reto tener
esas 4 pantallotas con esas imágenes, y había una propuesta sonora, bueno, y la voz, que también influye mucho en lo que uno siente al ver esa obra. Y bueno, lo que hice fue, como sabía que a lo que ahí dije, ups, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces fui anotando en ese momento todo lo que se me fue ocurriendo, que es todos estos... Ay, qué bueno, porque yo veía y veía que anotabas, entonces me encanta que, a ver, No sé si se lee, ¿se lee? Bueno, no sé si se lee, pero por ejemplo, al inicio más vida, luego devastación y aridez, mar, selva, playa, mina, bomba atómica, manglar, pajarito, crujidos. O sea, iba anotando lo que me iba generando, lo que veía entre la emoción y todo. Maniquíes, cuando la bomba atómica, cajita de música y niños. eh, Sonido agudo después de lluvia tóxica, en fin, cosas así como medio locas. eh, yo también, lo primero que me hubiera gustado hacer, que no lo hice porque eso sí llevaba mucho más tiempo, era que el sonido se pase de una bocina a otra. De todas formas está un poco, hay veces que hay como un rebote y esas cosas que... Pero eso me hubiera gustado trabajarlo un poquito más. Pero creo que en fin, y al final puse muerte, pero debajo va renaciendo la vida, que fue algo que me dijo Maya. Bueno, y a partir de ahí ya me puse a buscar los sonidos, empecé a armar, normalmente en las películas, que es lo que más trabajo, uno arma, bueno, mi estilo también, que armo mucho fuera de la pantalla, entonces esto era como un regalo para... Ahora fuera de la pantalla principal tenía otra pantalla con otro sonido, entonces la verdad fue muy, muy divertido. Entonces, con tanta, no sé, con tanta imagen espectacular, era como yo así, wow, ahora voy a... Y bueno, me puse y armé, y bueno, Rafa también me enseñó algo muy importante, que era, bueno, espérame, no es una película, deja que esto la gente tiene que ver y sentir también la imagen, dale chance, y como no, también fue eso, ¿no? De tener la medida, pienso que bastante adecuada quedó al final, de que haya sonidos, silencios. Pero bueno, sí, cuando lo vi por primera vez tuve muy claro que más o menos que iba a sonar en cada lugar, y eso ayudó muchísimo. No es la mejor mezcla, pienso que nada, todavía se Ay, puede seguir Elena, eso no se trabajando. vale, porque es lo máximo de trabajo, todo tu trabajo, no. Y Aparte, llegaste y luego, sí me acuerdo que llegaste, viste lo de la bomba atómica y dijiste, aquí quiero, necesito vida. O sea, sí fuiste como muy clara en tu pensamiento en cómo lo ibas a ir como construyendo desde el momento en el que lo estabas viendo, ¿no? Por sí, ejemplo, lo de la bomba ¿cómo fue? O cómo fue, bueno, mucha gente que lo está viendo no ha visto la pieza, pero ¿qué sentiste? Por no, ejemplo, sentía que por lo menos había que poner algún detalle de vida para después sentir la muerte. Eh, Cuando vi la verdad eso me impactó mucho, esas imágenes de las pruebas, y bueno, para mí la vida en ese caso eran los niños, pero así como eso, bueno, varios detalles en cada lugar bueno, por ejemplo, hay una parte que sí viene ya, hay eh, varias partes que vienen de la propuesta de la edición de Rafa y eso, que era ese sonido solo de la mujer martillando la piedra, el final, una parte del final, o sea, se mantuvo, creo que... Pero a mí me parece que lo que me gustaría, hay una parte que es muy interesante que creo que pocas veces, o sea, que no es tan constante en términos de
lo que se consigue cuando tienes una película que tiene donde todo está supeditado a una estructura narrativa. Aquí, digamos que el texto que trabajaron Clemente y Maya, como que nos permitió a todos los colaboradores tener una entrada ligeramente más libre, más, yo me atrevería quizás a decir, un poco más poética, como permitirnos una libertad más poética en términos del manejo de los sonoros. Y me gustaría que hablaras un poco, porque hay un montón de trabajo de sonidos que son frecuencias, digamos, que van acompañando ciertos momentos que no son necesariamente lo que llamamos en cine sonido directo, ¿no? Que son más como libertades que te tomaste en la conformación digamos, de la pista sonora, que tenían que ver con una necesidad que tú sentías que le hacía falta a la imagen o a la estructura poética que estábamos tratando de armar. Y bueno, pienso que el sonido es un recurso expresivo, la verdad, ilimitado, y que entonces nada, aquí tengo la sesión, son, no sé, muchos canales y muchas también atmósferas que van surgiendo de lo que uno le transmite la imagen o la voz. No puedo especificar, bueno, no sé si se ve, pero Sí. como tracks, tracks y tracks que se van sumando y de Ay, ya no te oyes, no te oyes. Muteaste. volteé. Bueno, nada, que no estoy preparada para ponerle play porque estoy en otra computadora en la que trabajo, no tiene estas cosas, no tiene cámara. Porque también Entonces, hiciste como construiste cosas desde el silencio muy interesantes. Y esto de lo de las frecuencias, cuéntanos. ¿Cómo, cómo lo vas armando? ¿Cómo... no, voy, la verdad, como bastante intuitivo, es que uno va diciendo, bueno, aquí voy a pasar, eso, primero lo que tenía claro era que al principio, no al mero principio, pero que iba a ir toda la obra de la vida, del sonido natural a ya al sonido todo abstracto y artificial, árido, producto de lo que cuenta la obra, y acompañar un poco eso, no con que suene lo que se ve, y a lo mejor unir elementos reales con estas atmósferas, guiar, a veces pongo sonidos de acuerdo a la voz. Yo me voy a atrever aquí a hacer una intervención de que yo estudié cine hace muchísimos años en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en el CUEC, en la UNAM, y tenía un maestro que se llamaba Jorge Ayala Blanco. En la primera o segunda clase que yo tuve con Jorge Ayala Blanco, dijo una frase lapidaria típica de su personalidad que me marcó o sea, me ha marcado toda la vida, que es, ustedes lo que tienen que tener muy claro es que los cineastas son sordos. Y me pareció increíble, como una especie de descubrimiento de la hegemonía bestial que en el lenguaje cinematográfico que a mí me tocó estudiar, la imagen es la hegemonía, es la dictadura, es lo que marca todo, y el sonido siempre está, ¿no?, como llevado a un segundo nivel, cosa que a mí me parecía siempre una cosa completamente equivocada, ¿no? Como que la dimensión sonora siempre tiene una posibilidad de correr en paralelo a la imagen, que si es afortunada, digamos, la interpretación sonora de una situación dramática, poética, puede generar un espacio distinto a la reproducción de la realidad, ¿no?
Claro, yo creo que si uno cree, que si uno frente a cualquier imagen, lo que intenta es crear, bueno, por supuesto siempre se intenta potenciar esa imagen, pero del lado no sé, del volar con el sonido, creo que es, por ahí va la idea, creo que el resultado que se obtiene, porque entonces el sonido ya es, sí, un plus, un recurso más para, yo siempre lo he visto así, en las películas, bueno, a veces se puede, a veces no, pero trato siempre de jugar con el sonido todo lo que pueda, de motivar, de romper con la imagen, no sé, aportar. Yo no sé, bueno, a lo mejor porque yo siento, a mí me ha pasado que en esta pieza de repente también, nada más oyendo el diálogo y el sonido, siento que también funciona muy bien, así sin ver la imagen. Sí, Creo que absolutamente. realmente tiene un peso muy fuerte el trabajo que todos ustedes han hecho en sonoro, que es como, no, hasta el otro día que me acompañó mi esposo, se quedó ahí acostado horas, porque me decía, es que siento como que me arrulla y me lleva a la tierra, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, hay una parte de la parte sonora más la palabra que te da como, siento que también funciona bien, pero bueno. Y a mí, fíjate que aquí vaya hay algo, bueno, dos cosas quería mencionar que al mismo tiempo que estábamos trabajando también desde un punto de vista muy, digamos, desde el proceso creativo, donde uno puede tener todas las libertades pertinentes a cualquier proceso creativo, había lo que te mencionaba al principio, una especie de dimensión ética donde las voces no podían convertirse, no podían dejar de ser las voces de esta comunidad de mujeres que te acompaña. Me encanta lo que dijo Clemente, que durante todo el proceso Maya no estaba sola, y creo que eso es algo que te quiero recordar el resto de tu vida, que no estabas sola durante el proyecto y que no lo estás, porque estas mujeres te acompañan siempre. Y que eso ha sido un trabajo que te has ganado, un acompañamiento que te has ganado. Este, y que, y que siento que sí, había esa otra parte de que las voces y que la estructura permitiera que hubiera una cierta coherencia, digamos, pues, de lo que estábamos tratando de armar, pero que a su vez las voces tuvieran también una cierta, quizás, autenticidad en términos de que venían de otras personas y venían de conversaciones que habías tenido con otras mujeres a lo largo de tu viaje, ¿no? Sí. Y eso me parece, y que entender esa otra parte, eh, también era muy importante, ¿no? Como que también no éramos nosotros hablando, sino ellas hablando, y cómo dejar que ellas hablaran y que lo que hacíamos o que hacemos en el proceso de la pieza permitiera que se trasluciera, digamos, o que dejara escuchar a esas otras voces que no somos nosotros, ¿no? No somos los que Hoy hicimos la aquí pieza. hay una pregunta a Elena, no sé si lo vieron en el chat, de Javier A ver, Bazán. Un saludo para todos. Una pregunta para Elena de su experiencia. ¿Qué tanta diferencia existe en diseñar el sonido de una videoinstalación contra un diseño estereoscopio 5.1, 7.1 o ambos para cine? La verdad para mí ninguna. Solamente en esta instalación lo complejo era que uno tenía las 4 imágenes en frente y entonces hubo que repartir el sonido en los canales. O sea,
técnicamente solamente hay una diferencia, pero creo que creativamente ninguna. Ninguna, y como decía, como en las películas, en general uno trabaja con, con los sonidos subjetivos, con el espacio, sobre todo cuando se trabajan, bueno, normalmente 5.1 o ahora Atmos, incluso mucho más. Entonces, esta era una obra totalmente espacial y entonces no hay mucha diferencia. No sé si respondí la... Luego hay otra pregunta. Qué raro es esto, ¿no? De no ver a la gente que pregunta. Sí, horrible. Hideli, saludos y gracias por compartir sus procesos, muy inspirador. Maya, ¿qué te llevó a pensar en una videoinstalación y no en una pieza audiovisual convencional? Bueno, lo de las 4 pantallas me obsesioné, ¿verdad, Rafa? Sí, Obsesionada, está bien. 4 pantallas, que ya no sé si, pero es que siempre, ante este trabajo, yo siempre he sido como muy con las personas, como que si me quisiera meter adentro de cada persona, y para mí lo más importante es tener la gente más cerca y estar lo más cerca, y ahora en este trabajo fue vernos y sentirme yo también parte de la tierra, y hay una cosa como más sentirse en un espacio mucho más abierto, y para mí ha sido, hijo, es muy consolador, o sea, para lo que estamos viviendo y todo, o sea, sentirme por momentos arropada por la tierra, pero por momentos que soy insignificante, y me encanta sentirme tan parte de la tierra. Entonces, esta obsesión de las 4 pantallas era para, realmente era para sentirnos rodeados de la tierra y de las mujeres, y como que me obsesioné por eso. Y de sentirnos, ¿no? Como que la pantalla fuera grande, de sentirnos pues como parte, pero también una cosa minúscula con todo lo que está pasando y con todo, con la tierra. Y quería que de repente la mujer fuera la tierra y la tierra, y que se... A mí Pero bueno, ya no sé si, ¿tú qué opinas? Que de repente digo, sí, no, no, lo que son creo que las 4 pantallas, o sea, yo entonces, o sea, yo creo que como todo proceso creativo, uno tiene que ponerse ciertas reglas, ¿no? O sea, quiero hacer una película, pues quiero hacer una película y surge todo en una pantalla y lo hago y está bien. Pero también cuando, o sea, de hecho, lo interesante de ponerte unas ciertas reglas para establecer un proceso creativo es que sabes que claramente las puedes romper, ¿no? Pero tienes que armar una estructura primero para, digo, Clemente lo puede decir claramente, cuando tú haces una estructura poética, tienes que ponerte una meta X, la que sea, y en el trayecto de la construcción del texto, pues pueden pasar mil cosas y tienes que estar abierto a esos cambios, ¿no, Clemente? Sí, 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 yo creo justamente que, o sea, como que siempre se inicia con una idea, pero, o al menos yo intento que siempre se vaya en contra de, o sea, que eventualmente se torne en contra de esa idea, ¿no? O sea, yo, como al momento de estar escribiendo el guión con Maya, pues como que yo sentía la necesidad de que el mismo lenguaje se subvirtiera, ¿no? O sea, como que luchar contra las reglas establecidas como de que no fuera solo testimonial, ¿no? Sino que hubiera un diálogo entre todas, ¿no? Que todos se unificaran, como si que el lenguaje fuera en contra del lenguaje. Y creo que mucho del término creativo es eso, ¿no? Ahora que se hablaba como de los sonidos, o sea, yo recuerdo clarísimo el sonido de las mujeres picando, ¿no? O sea, bueno, el martilleo, como que siento o del viento. Y creo que justamente eso también rompe a veces como con solamente escuchar algo, ¿no? O cuando llega como esta parte de la explosión, también rompe con lo que ya se estaba haciendo. Y siento que en eso radica mucho el éxito de la pieza, ¿no? De que en todo momento estás creyendo que va a ir hacia algún lugar y te lleva hacia otro.
Yo creo que estamos llegando hacia el final de la hora de la conversación. Estamos cumpliendo la hora. Un poco también volviendo a esta cuestión de los procesos, de cómo se construye una pieza. Hay un momento donde cierta, o sea, el artista o la gente, yo trabajo mucho en procesos de colaboración, donde el artista trata de expresarte una manera de entender la realidad, ¿no? Y hay una, pensando en la verdad, lo voy a confesar abiertamente, el proceso de hacer la pieza fue un proceso muy intenso y fue un proceso absolutamente, increíblemente memorable en muchos sentidos, a nivel personal como a nivel creativo también, aprendí muchísimo. Y una de las cosas que entendí también tenía que ver con una cierta forma de expresar la certeza, ¿no? Y entonces Maya tiene una forma muy personal de expresar la certeza, ¿no? Como también tiene una forma muy personal de expresar la incertidumbre, ¿no? Y entonces estás trabajando y trabajas y de repente hay un momento donde Maya no sabes muy bien por qué, o sea, y ella tampoco lo sabe muy bien, pero te dice, es por acá, ¿no? O sea, esto por acá no es, pero es por acá, ¿no? Y hace poco leí un texto que me recordó mucho a Maya Godet, que se llama El diente de la luna, de una escritora que se llama Dewe Gorodé, que es una escritora ecologista, es una compilación de ecoliteratura de las islas del Pacífico del sur, y es un cuento que se llama El diente de la luna, donde es una niña que está despertando en la mañana y con todas estas dudas de ir a la escuela, y donde hablan de Darwin. Ella es una niña de las Islas del Pacífico y hablan de Darwin y hablan de la manera de entender el mundo y de cómo se creó el mundo y ¿no? de por qué estamos en la Tierra, y toda la escuela le está dando todas estas informaciones, ¿no? Y entonces le platica en la mañana a su abuela y, y le explica todo esto y la abuela le dice, a ver, ¿y a ti quién te explicó todo esto? Y le dice, bueno, me lo explicó mi maestra. Y la abuela le dice, ah, sí, bueno, pues le puedes decir a tu maestra que tu abuela sabe y que todos sabemos que todos descendemos del diente de la luna, ¿no? Como que me parecía una cosa súper interesante como Maya, dentro de todo mare magnum del viaje, de este material, de estas opiniones, de escuchar a Elena, escuchar a Clemente, escucharme a mí, escuchar a otras gentes hablar sobre la pieza, Maya siempre sabía que nos dirigíamos hacia el diente de la luna, ¿no? Y que ese era como su camino y es el camino que teníamos que seguir todo desde un lugar súper intuitivo, ¿no? Y no sé si Lena y Clemente tengan una experiencia similar, un poco como cierre del proceso de trabajar el sonido con Maya o la pieza. ¿Puedo decir antes de que todo se vaya, que ya todos nos vayamos? No, yo de verdad estoy tan agradecida con ustedes tres porque no me puedo imaginar haber colaborado con alguien, con mejores personas que con ustedes tres. O sea, siento como que era una idea pequeña y ustedes, lo que hicieron ustedes tres fue hacerlo potencialmente más grande y con una comprensión y siempre tratando de entender pues, la pieza y, ay, no sé, estoy totalmente agradecida y aparte con mucho cariño y desde un lugar, no sé, los respeto como creadores, como, no sé, fue un proceso muy largo, intenso y muy, no sé, enriquecedor, nada más les quería decir, ya que los tengo aquí a los tres, no sé, para mí fue, o sea, tengo ganas de llorar, yo decía, Rafa, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo, o sea, no sé qué hacer después de... Yo siempre agradezco trabajar con Maya porque es
es trabajar desde la emoción, o sea, con la emoción y por la emoción y bueno, muy agradecida de estar en esta obra, de ser parte. No, yo Gracias por invitarme, aunque fuera a última hora. no, pero Clemente. Y yo también estoy muy, muy agradecido de haber colaborado en esto y creo que, pues, no sé, yo también siento que es como un gran abrazo todo lo que se ha hecho y justo como dice Elena, como desde la emoción, ¿no? O sea, como que algo que a mí siempre me sorprendió mucho de Maya es de que siente mucho, ¿no? Y creo que como que para atreverse a vivir hay que sentir mucho. Y siento que ella también como que enseña eso. Entonces como que lo agradezco profundamente. Clemente, y dinos, queremos leerte. ¿Dónde podemos leer tu poesía? Ya va a salir mi libro, va a salir ya en diciembre sale de imprenta y yo creo que por enero ya estará circulando. Buenísimo, pues avísanos para Avisa. publicarlo. Ujú. Gracias. Pues agradecerle a todos. Yo voy a leer un texto una otra vez. Siempre es bueno tener una libretita. Bueno, El 23 de mayo de 2023. Todavía estábamos haciendo el proyecto, estábamos editando y la nota dice así, dice 23 de mayo de 2023, Maya Godet, mujeres serpiente, mujer, paréntesis, es serpiente, mujer, paréntesis, es, cierra paréntesis, serpiente, abre paréntesis, S, mujer es serpientes, luego mujer de serpientes, mujer serpiente, cambiar de piel, cambio de piel, ciclo, que se despierten las serpientes, que se levanten las serpientes. ay, qué bonito. Por suerte dejamos ese final. Pero ¿sabes qué? Bueno, no lo voy a decir porque hay gente que no ha visto la pieza, pero bueno, luego te lo cuento. Para los que no hayan visto la pieza, vayan a ver. Y los que ya la vieron y pueden volverla a ver, vuelvan a ver. Yo creo que es una pieza que yo no me canso de ver y de vivir y de estar. Yo estoy fuera de México, me encantaría ver la pieza una vez más montada, que no voy a poder hacerlo, pero si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Está ahí en el Museo Amparo, y un montaje súper lindo que gracias al equipo del museo se logró de Eso una sí. manera increíble. Entonces, pues agradecerle al museo la oportunidad de hablar de esto, que siempre es muy lindo, hablar de los procesos, de cómo hacemos lo que hacemos. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias. Gracias al museo, a todo el equipo, a todos. Adiós.